Me da mucho gusto saludarles desde la Ciudad de México. Es muy importante conocer nuestra historia. Este es un conocimiento que no es un conocimiento superfluo que puede o no tenerse, sino que es un conocimiento indispensable para que podamos entender nuestro presente y actuar en él. Les hemos preparado una presentación. Espero que sea de su agrado. Este espléndido mural hecho por Juan O'Gorman y que pueden visitar cuando vengan a la Ciudad de México en el Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec. Aquí identificarán ustedes a los personajes centrales del proceso independentista, desde los criollos que buscaron una autonomía pacífica, Hidalgo que decide llamar al pueblo a marchar como hombres libres, José María Morelos y los diputados del primer constituyente de México, y también a doña Josefa Ortiz y el pueblo en general que se sumó a esta lucha para lograr la independencia y la libertad del pueblo de México. Si hay un encuentro que fue, como lo dijo mi maestro, el doctor Miguel León Portilla, un encuentro cruento, que fue un verdadero choque de civilizaciones, fue el que se dio con la llegada de los europeos al cuarto continente. Siempre se había pensado que había tres continentes a imagen y semejanza de la Santísima Trinidad, así es que ustedes imaginarán lo que significó encontrar otro continente y además que estuviera habitado. Y en este continente había culturas que habían logrado un gran desarrollo. Hay que recordar que la civilización maya utilizó el cero antes de que la utilizaran los europeos y que conoció la trayectoria de Venus, entre otros pues conocimientos científicos que desarrolló esta cultura, por nada más darles un ejemplo. La conquista y colonización, no solo por la cuestión bélica, sino sobre todo por las pandemias, diezmó a la población a lo largo de los 130 años que se calcula hizo que se perdiera 95% de la población. Cuando la población se recupera, empieza a demandar tierras y está en una condición de miseria que pueden ustedes leer en el texto que les seleccioné del virrey Juan Vicente de Güemes y Padilla, conde de Revillagigedo, que habla de que los miserables indios se contentaban con conseguir algún alimento, ni siquiera tenían para vestirse ni lugar donde descansar. O sea, él estaba consciente de la situación de miseria en la que estaban sumidos los habitantes originales de estas tierras, que fueron reducidos por las leyes de Indias a la minoría de edad perpetua. Se estableció un régimen absolutista y una sociedad estratificada racialmente, y la intolerancia religiosa. Sobre los templos de las culturas originarias se erigieron las iglesias y las grandes catedrales católicas. Veamos cómo se da el momento de crisis de la monarquía española que facilita que venga la lucha por la independencia
en las diferentes posesiones de España en América. España se ve enfrascada en una serie de conflictos porque Fernando VII le disputa la corona a su padre. Hay un gran endeudamiento de la corona española por haberse involucrado en las guerras europeas, pero además haber apoyado a las 13 colonias inglesas para que se independizaran, lo cual fue pues un ejemplo a seguir también para las posesiones españolas en América. Y ante esta situación, eh, Carlos IV pidió su intermediación a Napoleón I, quien finalmente impuso a su hermano José Bonaparte como rey de España. Se organizaron juntas gubernativas para organizar la resistencia ante la dominación de Francia, y este ejemplo se siguió también en las colonias. Pero esto llevó a una organización política y desde luego los americanos empezaron a debatir por qué no tenían ellos la misma representación que podían tener los propios españoles de la península en las cortes gaditanas que se van a constituir en este proceso para intentar acabar con el absolutismo español. Los criollos se van a organizar y primero en forma pacífica quieren buscar una autonomía, una independencia. Pero este intento va a ser reprimido por los peninsulares, así se les llamaba a los que venían de España, que no habían nacido aquí en América, sino habían nacido en la península, y que vieron pues como algo que atentaba contra sus privilegios y sus dominios estos intentos autonomistas criollos, y repito, fueron reprimidos sangrientamente. Primo de Verdad murió en la cárcel del arzobispado. Surgieron muchas otras conspiraciones y algunas fueron descubiertas. Inclusive hubo un arzobispo virrey que fue Lisana y Beaumont, que perdonó a una de ellas porque argumentaron que estaban guardándole la corona a Fernando VII y que esperaban que recuperara el trono, y por eso fueron perdonados. Pero después ya había orden de aprehensión para otra conspiración más que se dio en Querétaro y en la que ya había participado Miguel Hidalgo y Costilla por invitación de un militar criollo, Ignacio Allende. Cuando iban a ser aprendidos, Miguel Hidalgo toma el liderazgo del movimiento porque Allende pretendía huir para pues evitar la aprehensión y esperarse a organizar un ejército disciplinado, mientras que Miguel Hidalgo eh, llamó a que se aprovechara esa coyuntura y que se llamara al pueblo a levantarse en armas. Esta es una característica única del movimiento independentista de América, porque todos los otros países hermanos de nuestra región fueron sus movimientos encabezados por militares criollos, mientras que el caso de México fue el único que fue encabezado el movimiento por un cura de pueblo, de lo que se llamaba el bajo clero, porque no pertenecía a la alta jerarquía eclesiástica,
Y este cura era un cura culto y que llama al pueblo a unirse primero con 12 personas, ya cuando salen del pueblo ya lleva 80, y el grito de Hidalgo es un grito hermoso que me gustaría compartirles y que lo leamos juntas. Dice: compatriotas, no existe ya para nosotros ni el rey ni los tributos. Esta gabela vergonzosa que solo conviene a los esclavos, la hemos llevado hace 3 siglos como signo de la tiranía y de la servidumbre. Ha sonado la hora de nuestra libertad, defenderla de los tiranos, marchar a la cabeza de los hombres que se precian de ser libres. Sin patria ni libertad no podemos alcanzar la felicidad. Y después el grito fue: viva la América por la que vamos a luchar. Él siempre se refirió a la independencia de toda la América, todas estas naciones que van a surgir al romperse la dominación del Imperio Español sobre las tierras americanas. ¿Quién era Miguel Hidalgo y Costilla? Miguel Hidalgo y Costilla era un personaje que gustaba de la literatura, un hombre de amplia cultura, era un políglota, no solamente hablaba el latín, sino que su dominio del francés y de las lenguas indígenas lo llevaba a tener un verdadero liderazgo con todo el pueblo que hablaba estas lenguas. Pero además, en el dominio del francés, él pudo traducir a Racine y a Molière, los grandes escritores franceses, pero también leía a los escritores liberales de la Ilustración francesa como Juan Jacobo Rousseau. Conoció los volúmenes de la enciclopedia y por lo tanto conocía el principio de soberanía popular. Estudió desde luego filosofía, teología, también estudió en la Real y Pontificia Universidad de México y fue rector del Colegio de San Nicolás, donde va a tener como alumno a José María Morelos. Hidalgo conoció no solo las ideas de la Ilustración francesa, sino también todo el proceso de independencia que habían vivido las colonias inglesas. Era un amante del teatro y su casa era un centro de reuniones, de tertulias literarias, teatrales, y se le conocía como la Francia chiquita. Era un hombre de ideas liberales que decía, por ejemplo, que el infierno estaba en este mundo y a la santa más apreciada por los españoles, Santa Teresa de Jesús, decía que había padecido de alucinaciones por exceso de ayuno. Ustedes se imaginarán que semejantes declaraciones llevaron a la Inquisición a entablarle un juicio del que salió muy bien librado porque era un hombre de una inteligencia superior. Cuando inicia la campaña, les decía yo que inició con unos cuantos hombres que se llevó de Dolores, pero ya cuando llega a Celaya, tiene 50,000 almas que lo siguen. Esto reconocido por Lucas Alamán, que habla de cómo arrastraba a poblaciones enteras. Desde luego no solo iban hombres, iban mujeres, iban niños. Toma puntos tan importantes como Guanajuato, Valladolid, en Indaparapeo
le da a José María Morelos las instrucciones de cómo deben de organizarse los gobiernos insurgentes, quitar a los españoles, a los gachupines, como les decían, y tomar Acapulco. Cuando se acercaba a la Ciudad de México, en el Monte de las Cruces, pues decidió retroceder porque no tuvo suficientes municiones para atacar lo que era la capital de la Nueva España. Ahí hubo ya una ruptura abierta con Ignacio Allende, a quien nunca le había gustado que el cura lo rebasara y fuera el líder, amado además por toda la población, y no estaba de acuerdo con que hubiera llamado al movimiento a los indígenas, a las castas y a los propios esclavos, a quienes decretó que estaban en libertad, y so pena de muerte a los dueños que no los liberaran. Entonces, en efecto, Hidalgo, les decía yo, tenía todo un programa político, económico y social. Identificaba, desde luego, la idea de libertad con la de independencia, que a nosotros nos parece una obviedad, pero en ese momento fue una conceptualización muy importante, y para que se diera esta independencia absoluta de lo que él llamaba la América septentrional, se necesitaba convocar a un congreso. A este congreso, lamentablemente, ya no le alcanzó la vida para hacerlo, lo haría su discípulo José María Morelos. Quería restituir sus tierras a los habitantes originarios que habían sido despojados de ella por los conquistadores, abolió las gabelas, los estancos, los diezmos y, lo más importante, como ya había yo dicho, abolió la esclavitud. Hay que señalar que fue la primera abolición de la esclavitud que se dio en el continente americano. Antes solo se había dado en Haití en 1804 y pues en Estados Unidos, por ejemplo, se dará hasta 1865. Entonces, ustedes se imaginarán que con esto puso a México a la vanguardia en materia de derechos sociales. Además, estableció el primer gobierno insurgente. En un principio, el propio Allende le había pedido que invocara a Fernando VII porque esto les traería más apoyos, claro, apoyos de los que eran peninsulares, y Hidalgo solamente lo menciona una sola ocasión. Después de esto no lo vuelve a mencionar, y cuando llega a Guadalajara establece un primer gobierno en el que ya se está organizando un régimen republicano. O sea, no hay rey ni tributos, como él había dicho, y lo primero que hace en Guadalajara es sacar a la efigie de Fernando VII, y en lugar de Palacio Real sería Palacio Nacional. Va a formar, pues va a nombrar a dos ministros, uno de Gracia y Justicia y otro de Estado y Despacho, y va a enviar a un representante a Estados Unidos para buscar una alianza. Lamentablemente, la división entre los insurgentes continuó, porque desde que habían retrocedido y no tomado la Ciudad de México, Allende había estado en desacuerdo
ya que él como militar consideraba que debería tomarse la capital y que con esto pues prácticamente se había consumado la independencia, quería tener un ejército bien organizado, disciplinado, y estaba totalmente en contra del movimiento social que Hidalgo había desencadenado, puesto que consideraba que esos pueblos enteros que seguían a Hidalgo no iban a poder hacer una campaña. Entonces, después de pues el retroceso en el Monte de las Cruces, pues Hidalgo se va a Guadalajara, Allende se va a Guanajuato, pierde Guanajuato y finalmente regresa a quitarle el poder a Hidalgo, y cuando son derrotados por los realistas, pues decide irse al norte para rearmarse y ya lleva a Hidalgo en calidad de prisionero. Son aprendidos estos primeros insurgentes en Acatita de Baján y son trasladados a Chihuahua. Ahí van a ser juzgados y ejecutados. Cabe destacar que la Iglesia Católica era aliada de la corona española y por lo tanto condenó a la insurgencia y a todos los insurgentes. O sea, Hidalgo, Allende y todos los que se habían levantado en contra de la corona fueron excomulgados. A Hidalgo se le hizo la causa militar y eclesiástica y fue ejecutado a los 58 años, porque los artistas nos lo pintan como si fuera un anciano y realmente no era tal, sí tenía el cabello cano, pero pues había logrado en 4 meses de campaña, donde escribió 44 documentos con todo su programa político, económico y social, herir de muerte al Imperio Español, porque esta era su joya más preciada, la única otra España, la nueva España. Y pues va a morir ejecutado el 30 de junio de 1811. Después de esto, pues quien va a continuar la lucha y va a llegar al clímax a la insurgencia va a ser José María Morelos. Él no era un intelectual como Hidalgo, pero tenía una gran inteligencia y una intuición, era un estratega nato que movía sus ejércitos en la noche, en zigzag, nunca sabían los realistas a dónde iba a atacar, y con las enseñanzas de Hidalgo, pues primero tomó Acapulco como le había encargado su maestro, creó la provincia de Tecpan, dominó desde Tecpan hasta Oaxaca y pretendía llegar a Veracruz, llegó hasta Orizaba, porque de esta forma cortaría el comercio de la Nueva España. Y gracias a sus victorias militares pudo reunir al Congreso Constituyente y darle a México la primera constitución, que tiene el bello nombre, como veremos en la lámina que sigue, de Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. Ahí el generalísimo Morelos presenta su proyecto de constitución, que le titula Los sentimientos de la nación, con todas las enseñanzas de su maestro Hidalgo, y un puñado de 19 diputados a salto de mata le va a dar a México una constitución perfectamente bien organizada, con su parte dogmática, su parte programática, en 242
artículos en donde se reitera, desde luego, el régimen republicano con preeminencia del legislativo sobre los otros dos poderes, ejecutivo y judicial, y con un ejecutivo colegiado. Lamentablemente, después de haberse promulgado la Constitución, va a venir una derrota de Morelos, es capturado y también será ejecutado en el 22 de diciembre de 1815. Va a quedar durante 5 años un periodo que va a ser pues muy doloroso porque pues la insurgencia se va a desarticular al morir Morelos y los diferentes focos van a ir siendo derrotados por los realistas, otros se acogerán al indulto pensando que ya la causa estaba perdida. El que mantendrá la lucha en la sierra del estado que hoy lleva su nombre, de Guerrero, será Vicente Guerrero, quien igual que Morelos era mestizo. Morelos también se piensa que tenía sangre negra, pero en el caso de Guerrero es esto todavía más manifiesto. Y este personaje va a rechazar el indulto con la célebre frase, la patria es primero, y cuando cobre conciencia de que no era posible que él solo con sus huestes dominaran un territorio tan vasto como la Nueva España y no podía salir de la sierra del estado que lleva su nombre, decide empezar a llamar a la causa de la independencia a los propios peninsulares. Entonces va a fracasar con los primeros, pero finalmente Agustín de Iturbide, que había sido designado para acabar con este que era el último foco insurgente, al no poder derrotar a Guerrero, empieza a negociar con él y finalmente vamos a encontrar esta negociación y alianza entre Guerrero e Iturbide, que acepta Guerrero el plan de Iguala, que lo tenemos pues representado a su vez en nuestra bandera. Los colores de la bandera recuerdan al plan de Iguala, que es el verde independencia, el blanco la religión católica, que era el pueblo de México, y el rojo la unión de los antiguos insurgentes y realistas. Este plan va a ser aceptado por Juan O'Donoghue, representante de las Cortes Liberales de Cádiz, en los tratados de Córdoba, y en este plan se vuelve a la idea que había querido originalmente Allende e Ignacio López Rayón, de que sería México un país independiente, pero se le ofrecería la corona a Fernando VII. Esta consumación no se da con las ideas de Hidalgo y de Morelos. Y habría una junta provisional y el momento en el que entra Iturbide, pues finalmente acaba coronándose emperador, pero pues de un efímero imperio, porque finalmente triunfará la República Federal en 1824. Ahora bien, después de 11 años de guerra y de este momento de inicio del proceso independiente con Hidalgo, de culminación con Morelos, después de resistencia con Guerrero
y de negociación con Iturbide, pues aun cuando acaba la guerra, quedan 15 años de negociación diplomática. Va a estar todavía el ejército español apoderado de la fortaleza que está en el islote de San Juan de Ulúa, enfrente del puerto de Veracruz, que va a ser liberado hasta 1825, y en 29 los españoles organizan una reconquista, un ejército de reconquista desembarca otra vez en tierras mexicanas. Fracasan en este intento y finalmente aceptan firmar la paz. Ya se ha muerto Fernando VII. Fernando VII murió en 1833 y fue hasta después de esto que se pudo empezar a negociar ya la paz y el reconocimiento de la independencia, que se firma en 1836. La fiesta nacional, déjenme decirles que se va a establecer al año siguiente de que es ejecutado Hidalgo. La primera celebración se va a dar en 1812 y se recuerda desde luego al grito de independencia, como escribe Andrés Quintana Roo, día 16 de septiembre, día que empezamos a ser hombres libres, ciudadanos, miembros del Estado con acción de influir en su suerte, de establecer leyes y velar por su observancia. Y después el propio Morelos, en los Sentimientos de la Nación, reitera que se debe solemnizar el 16 de septiembre de todos los años como el día aniversario en que se levantó la voz de la independencia y nuestra santa libertad comenzó. Pues en ese día fue en el que se desplegaron los labios de la nación para reclamar sus derechos, recordando siempre el mérito del gran héroe, señor Don Miguel Hidalgo. Y en efecto, como les decía, a Miguel Hidalgo se le va a reconocer por el Congreso que establece la República Federal en 1824 como el padre de la patria.